Ave María Purísima, sin pecado concebida. bienvenidos queridos hermanos nuevamente a esta catequesis de la Divina Misericordia. Como saben, estamos desarrollando la vida de Santa Faustina, distintos momentos desde su infancia hasta su paso a la vida eterna. Vamos a ir viendo momentos significativos en la vida de ella y su enseñanza para nosotros. A su vez vamos a ir aprendiendo cómo ella fue escribiendo el diario espiritual, su diario espiritual, y cómo Jesús la iba preparando para ser apóstol de su misericordia. A uno puede decir, padre, pero yo no vi las otras catequesis. Bueno, cada catequesis va a tener un sentido propio, ¿no? Un mensaje, y va a ilustrar una parte de la vida de Santa Faustina, y va a ser, no es necesario haber visto las anteriores para comprender cada catequesis. A su vez, aquellos que quieran ver las demás catequesis, sepan que están todas subidas en el canal Habla al Mundo en YouTube. Ustedes ingresan a Habla al Mundo y se fijan en los distintos catequesis o charlas espirituales, buscan dentro de las catequesis y van a ver todas las series de la vida de Santa Faustina. 15-20 minutos explicados y sobre todo con un mensaje espiritual. ¿Qué nos dice ese momento, esa etapa de la vida de Santa Faustina a nosotros hoy? Bueno, vamos a hacer unas breves palabras de repaso desde la última catequesis. Santa Faustina, ella es llevada de Plock a Varsovia para hacer su tercera probación. La tercera probación es, digamos, una última etapa de discernimiento previo a los votos perpetuos, un momento cumbre de la vida de un religioso. Y ella con mucha alegría acude allí, pero a la vez lleva en su interior un combate espiritual, porque ella no sabe si todas esas manifestaciones interiores de Jesús, que le pedía la imagen, la fiesta, hablar al mundo de su misericordia, eran algo que brotaban de ella. Incluso algunas hermanas decían histérica, fantasiosa, que Jesús no podía revelarse a un alma tan pecadora como ella. Así le decían. Pero bueno, Santa Faustina tenía esa congoja. Jesús le pedía y sentía ese rechazo, esa incomprensión de quienes la rodeaban. Así llega a un retiro espiritual que es enviado desde Varsovia, a un retiro en Wallandau, y está en medio de ese retiro. Jesús le pide hablar con el sacerdote que predicaba el retiro. El sacerdote se llama Padre Edmund Elter, un sacerdote jesuita que era en ese entonces profesor de la Universidad Gregoriana, una prestigiosa, muy prestigiosa universidad en Roma, hasta el día de hoy. De hecho, el padre Eduardo, que ha guiado, él se licenció en moral en la Universidad Gregoriana, allí en Roma, en Italia. Bueno, este sacerdote, el padre Edmund Elter, predicaba este retiro espiritual a las hermanas y participaba Santa Faustina. Ella quería ir a hablar con él, Jesús le había pedido que hable con él, pero ella no se decidía, tenía como miedo, no sabía si toda esta obra, cómo abrir el corazón a alguien, podía contar sus pecados, pero tenía miedo de hablarle de esas manifestaciones interiores. Estas manifestaciones interiores que Jesús hacía en Santa Faustina son fundamentales para comprender todo el mensaje de la Divina Misericordia. Ella no sabía si venían de Dios o eran de ella. Por eso es tan importante este retiro y este momento, estos tiempos previos a la recepción de los votos solemnes. Bueno, en ese momento de duda, como vimos incluso en la catequesis anterior, el demonio aprovecha la debilidad de Santa Faustina, esa inseguridad, y el demonio, previendo todo el bien que haría Santa Faustina si llevaba adelante estas inspiraciones que recibía del Señor, empezó a infundirle en ella dudas y desprecio. El que no hable con este sacerdote, que no trate con él, que no le abra su corazón, que no le comente, porque el demonio se encargaba de mostrarle como que esto era ya una cosa que venía de ella. Y vamos a leer, porque es importante, todo esto está presente en el diario espiritual de Santa Faustina. Muchas veces nos pasa que al leerlo no comprendemos su contexto. Por eso también es esta catequesis, comprender el contexto en el cual Santa Faustina ha ido viviendo las distintas cosas de su vida espiritual, ¿no?
Bueno, en el numeral 73, en una parte de ese numeral se describe esta tentación de Satanás. Y escribió así Santa Faustina sobre esta tentación. Satanás me hace creer que si las superioras dijeron que mi vida es una ilusión, ¿para qué preguntar todavía y molestar al confesor? Se refiere a este padre Edmund Elter. Después de todo, la madre X, esta es una cosa que uno no ve en el diario de Santa Faustina. Santa Faustina a veces llama la hermana N, la hermana, para no poner el nombre, de una hermana que le sucede tal cosa, generalmente cosas que le hacen sufrir a Santa Faustina. Y la madre X, también para ella no mencionar algunas incomprensiones que recibe de algunas de estas madres, son hermanas que tuvieron el cargo de ser madres superiores en algunas casas, pero ya están, podemos decir, como sin ejercer la función, están como en los últimos años de su vida. Que no nos toque nunca ser hermanas N, ni madre X, o papá X o mamá N en nuestras casas. Porque como lo verán en el diario de Santa Faustina, son las que le hicieron sufrir. Bueno, después de todo, la madre X te dijo, recordemos que el demonio le está tentando, te dijo que Jesús no tiene este tipo de relaciones con almas tan miserables. Lo mismo te dirá este confesor. ¿Para qué hablar de esto? Al fin y al cabo, no son pecados. Y la madre X te dijo explícitamente que todos esos contactos con el Señor Jesús son un sueño, pura histeria. Pues, ¿para qué vas a hablar de eso con el sacerdote? Vas a ser mejor si lo rechazas todo como una ilusión. Mira cuántas humillaciones sufriste y cuántas sufrirás todavía. Además, las hermanas saben que eres histérica. Todo esto pasaba en el interior de Santa Faustina y ella no se decidía a hablar con este sacerdote. Estamos dentro de este retiro espiritual. Sin embargo, movida por la gracia de Dios, ella decide dar ese paso. ¿Vieron cuando pasa que uno dice, me confieso, no me confieso, voy a hablar, no voy a hablar? Y parece que se crea como un silencio y el sacerdote entra como una especie de, no atiende a nadie, nadie va a hablar con él y uno dice, voy, no voy, esta es la oportunidad. Es como el jugador de fútbol que le queda la pelota picando al frente del arco y dice, está todo preparado para hacer el gol. Bueno, Santa Faustina así quedó. El sacerdote solo en el confesionario, ninguna de las otras hermanas se acercaba y se lanzó al confesionario. Tomó fuerza, aceptó la gracia y se lanzó al confesionario. Y tuvo la charla con el padre Elter y pudo abrirle su corazón. Además de confesarse, decirle todo lo que Jesús le venía diciendo respecto a la imagen, respecto a estas gracias especiales que él le hablaba, que Jesús le hablaba. Por supuesto que la podía tomar como loca el sacerdote, como histérica. Bueno, Santa Faustina fue tan importante esta charla con el padre Elter que ella la escribió, y la vamos a leer en el numeral 174, que la tenga puede leer, y se la recomiendo, porque Santa Faustina confirma en su interior toda esta misión de la obra de la misericordia. Lo que hasta entonces ningún sacerdote le había podido guiar, este sacerdote irrumpe en su vida solamente en este retiro espiritual y la marca. Así le dice, hermana, usted no confía en Jesús. Empezó bien, ¿no? Qué fuerte que empezó el padre Elter a decirle. Todo esto lo relata Santa Faustina. Porque se comporta con usted con tanta benevolencia. O sea, no confía en Jesús porque Él la trata con benevolencia. Eso le dice el padre Elter. Pues hermana, esté completamente tranquila. Jesús es su maestro y su comunión con Jesús no es una histeria, ni un sueño, ni una ilusión. Sepa, hermana, que está en el buen camino. Trate de ser fiel a estas gracias y no debe evitarlas. ¿Por qué es tan importante estas palabras? Porque Santa Faustina quería rechazar todas estas gracias, estas inspiraciones de Dios, de llevar adelante la obra de la misericordia, la obra de la divina misericordia, la imagen, la fiesta. No estaba pintada la imagen, recordemos, esto vendrá después. Y Santa Faustina estaba como que iba a rechazar y todos le invitaban a rechazar eso como histeria. Y este padre irrumpe así, cambia la historia de ese discernimiento que tenía Santa Faustina. Y tan importante es esto porque hoy nosotros gozamos de la divina misericordia gracias a que Santa Faustina no se rindió.
Y gracias a este padre que la orientó con mucha fuerza. Así que todos tenemos que tener el compromiso de rezar por el padre Edmund Elter, este sacerdote jesuita, tan buen jesuita. No es nada necesario que usted, esto le sigue diciendo el padre Elter, que usted hable de estas gracias interiores a las superiores, si no fuera por una orden clara de Jesús y antes consulte al confesor. Bueno, esto tiene mucho que ver con el discernimiento, esta decisión de decir no lo ponga en los superiores, si es algo interior de usted con Jesús, solamente con el confesor trátelo, no con la superiora. Esto va a ser importante en ese momento, ¿no? Pero si Jesús pide alguna cosa que está al exterior, entonces, tras consultar al confesor, usted debe cumplir lo que el Señor pide, aunque eso le cueste muchísimo. Y por otra parte, usted, hermana, tiene que hablar de todo con el confesor. No hay absolutamente otro camino para usted. Ore, hermana, para obtener un director espiritual, porque en el caso contrario, usted desperdiciará estos grandes dones de Dios. Le repito otra vez, esté tranquila, usted está en el buen camino. Ignore todo y siempre sea fiel al Señor Jesús, sin reparar en lo que digan de usted, hermana. Recordemos, a ella le decían histérica, le decían fantasiosa, le decían que todo era una locura de ella. Y este sacerdote la saca de ese pozo en el que había entrado. Y le dice este sacerdote, precisamente con tales almas miserables, el Señor Jesús trata de esta manera. Y cuanto más usted se humille, tanto más Jesús se unirá a usted. Miren qué importante que ha sido Santa Faustina, por supuesto, de esta confesión, de esta charla tan importante con el Padre Elter, sale toda transformada, resuelve hacer a partir de este retiro dos propósitos muy claros: seguir las inspiraciones que el Señor le venía infundiendo en su interior, y la segunda, ponerlo todo en el confesor, ¿no? Y empezó Santa Faustina a rezar muchísimo por un director espiritual. Muchísimo, muchísimo. Por eso todos nosotros tenemos que rezarle a Dios por la gracia de un director espiritual. No solamente para poder confesarnos, sino sobre todo para que alguien guíe nuestra alma a Dios. ¿Cuál es el plan de Dios sobre nuestra vida? Porque el plan de Dios sobre nuestra vida muchas veces no lo queremos ver o no lo podemos ver. Necesitamos un director espiritual, una persona que entienda de cuestiones espirituales, que se dé, preste su tiempo, invierta su tiempo, su sacerdocio al discernimiento espiritual, porque en definitiva es llevar las almas a Dios, no solamente tratar cuestiones sociales o cuestiones de actividad, sino moldear el alma conforme a la voluntad de Dios. Es una tarea de los directores espirituales, que hoy hay pocos y que si los hay a veces dejan mucho que desear. Necesitamos buenos directores espirituales y recemos por ello, ¿no? Para que en nuestra vida siempre haya un director espiritual que nos confirme la obra de Dios. Bueno, así Santa Faustina, en el numeral 177, relata cosas que Jesús le dice en ese último momento del retiro espiritual en el que ella estaba. Hija mía, mira mi corazón misericordioso, le dijo Jesús, después que Santa Faustina había recibido al Señor en la Eucaristía. Se le aparece el Señor, así cuenta Santa Faustina. Vi al Señor Jesús que me dijo con benevolencia, hija mía, mira mi corazón misericordioso. Cuando me fijé en este corazón santísimo, salieron los mismos rayos que están en la imagen, como sangre y agua, y entendí lo grande que es la misericordia del Señor. Y Jesús volvió a decir muy amablemente, hija mía, habla a los sacerdotes de esta inconcebible misericordia mía. Me queman las llamas de la misericordia. Las quiero derramar sobre las almas, y las almas no quieren creer en mi bondad. Porque es importante todo esto. El padre Edmund Elter le confirma que debe seguir las inspiraciones interiores del Señor para la obra de la misericordia. Jesús se le aparece en el último día de este retiro espiritual que está haciendo en Wallendorf para mostrarse con sus rayos de la misericordia. Ella reconoce los rayos que había visto unos meses atrás,
y que Jesús le mostraba constantemente y que quería ser pintado así con estos rayos. Y Jesús le muestra, habla a los sacerdotes de esta inconcebible mía y misericordia mía. Me queman las llamas de la misericordia. El Señor le revela su corazón, le revela cómo en el interior de Jesús, en el interior de la Santísima Trinidad, arde un amor por las almas, arde el amor misericordioso, se queman las llamas de la misericordia. Y esto es muy importante porque es la palabra propia del Antiguo Testamento que refiere a entrañas de misericordia. Dios se muestra con entrañas de misericordia y quiere a los sacerdotes con la divina misericordia. Habla a los sacerdotes de la infinita misericordia mía. Jesús la va confirmando en esta obra, la quiere para la divina misericordia. Prepara a su apóstol, tanto por medio del Padre Elter como por medio de esta aparición que tiene en este último día del retiro espiritual. Bueno, llevemos nosotros 3 cosas a nuestra vida, a nuestra reflexión. Jesús le pide hablar a los sacerdotes. Hoy es Santa Mónica, ¿no? Que tanto le hablaba a Dios, le hablaba a su hijo, a San Agustín, cuando no era tan santo, le hablaba de Dios a Agustín y Agustín le entraba por una oreja y le salía por la otra. Y que un santo obispo le dijo, deja un poco de hablar de Dios a tu hijo, empieza a hablarle a Dios de tu hijo. Hablarle a Dios. Si no podemos hablarle a los sacerdotes de la Divina Misericordia por la cuarentena, porque cierran sus oídos, porque le entra y le sale, empecemos a hablarle mucho a Dios de nuestros sacerdotes, pidiéndole que abran su corazón a la Divina Misericordia, que abran su corazón y abran también su confesionario, abran también los sagrarios para darnos la comunión en la boca como corresponde, como nos pide la Iglesia, el documento de la Iglesia en la boca, el modo con que se recibe a Dios. Y entonces pidamos a Dios por nuestros sacerdotes, para que se abran a la Divina Misericordia. Como Jesús se lo da a conocer a Santa Faustina, arde de amor misericordioso y quiere que ella hable a los sacerdotes. No le pidió a la Madre Superiora, ni a la X, ni a la hermana N, ni a la tutora, ni a la gran profesora, ni siquiera al padre Edmund Elter. Le pidió a Santa Faustina, esta pequeña cocinera, panadera, portera, hortelana, que hable a los sacerdotes. ¡A los sacerdotes! Bueno, entonces, son los instrumentos de Dios. También el Señor te pide a ti que hables a tus sacerdotes. Y si ellos no te escuchan, háblale mucho a Dios de tus sacerdotes para que sean difusores de la Divina Misericordia. Y Jesús también le pide a Santa Faustina y te lo pide a ti. Creer en la bondad de Dios. Esta frase que Jesús le dice a Santa Faustina en este retiro en Wallendorf, le dice, habla al mundo de mi bondad, me queman las llamas de la misericordia. No quieren creer en mi bondad. Se queja Jesús ante su santa, ante su hija, ante su amor, como es Santa Faustina. Las almas no quieren creer en su bondad, ni los sacerdotes, ni los fieles. No quieren creer en su bondad. Preguntémonos, ¿nosotros creemos en la bondad de Dios? Sobre todo en estos tiempos de tanto miedo y tanto pavor que se vive y desconfianza y tristeza y a veces odio y violencia. ¿Creemos nosotros en la bondad de Dios cuando las cosas van mal? ¿Creemos en la bondad de Dios? ¿O creemos en la bondad de Dios cuando las cosas van bien? Creemos en la bondad de Dios porque Jesús le reveló a Santa Faustina esa tristeza del corazón de que no creemos en su bondad. Empecemos nosotros a creer en su bondad, perdonando, haciendo obras de misericordia al prójimo, confiando en los momentos de tristeza, de dolor, de miedo, venciendo el miedo con la confianza en la bondad de Dios. Y por último, Jesús le muestra su corazón que arde de amor. Me queman las llamas de misericordia, me queman, me arden. Me arde a mí el amor de Dios, arde en mi interior el amor de Dios. No solamente una cuestión sentimental, porque el sentimiento me hace creer que hoy arde y mañana no arde, que hoy estoy bien y mañana estoy mal. No, el sentimiento no. Después, si acompaña bien, si no acompaña, también. El ardor del amor es un deseo, es una decisión.
Hoy me siento mal, me duele la cabeza, también ardo en amor de Dios, porque decido hoy, me duele la cabeza, me siento mal, estoy triste, decido igualmente arder en amor por Dios, como Él arde de amor por mí. ¿Y cómo sé que arde? Bueno, comprometámonos mucho a vivir la misericordia, la confianza en su bondad, las obras de misericordia al prójimo, tenerlo siempre presente en cada momento de nuestro día, en cada instante, venciendo los momentos de miedo con confianza en su bondad. Eso quiere decir que he decidido arder en amor y no dejarme violentar por el miedo. Queridos hermanos, nuevamente una alegría compartir con ustedes este tiempo de oración y esta catequesis. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.